En el cruce misterioso entre la psicología, la creación de la realidad propia y la espiritualidad, se despliega un universo de conocimientos milenarios y revelaciones modernas. Un universo en el que el talento se reconcilia con la divinidad y la magia se vuelve la llave para transformar nuestra existencia. Donde la palabra es la herramienta primordial para modelar el universo interno y externo, y donde cada gesto, cada decisión, encierra el potencial de crear una nueva realidad. Imagina por un momento que la vida se presenta como un vasto escenario en el que cada ser encarna una chispa divina, una energía que, al compás de unos pasos muy precisos, tiene el poder de transformar el tejido mismo de la existencia. La verdadera magia reside en la capacidad del ser humano para decidir, vaciar su ser de lo superfluo y llenarlo con aquello que en su interior se reconozca como la esencia de la divinidad. La palabra, en este contexto, adquiere un significado mucho más profundo que el simple sonido o signo escrito. Es una vibración, un pulso vital que genera la estructura misma de la realidad. Cuando uno decide hablar o callar, al elegir su palabra con la precisión de un artista que talla el mármol, está dando inicio a un proceso de creación. Estos pasos no son meros rituales, sino instrucciones precisas para liberar el potencial divino, para reubicar lo que está predestinado y hacer de la propia existencia una obra de arte en constante creación. En la vida de muchos buscadores, el primer despertar de esa conciencia se manifiesta en la adolescencia, en ese instante en que el alma se rebela contra las imágenes impuestas, contra la narrativa que pretende relegar al ser humano a la mera condición de espectador de la divinidad. Recordamos ese tiempo en que, al escuchar las historias de lo sagrado, surgía en el interior un rechazo visceral ante la idea de que uno no podía participar activamente en el juego de lo divino. Así nace la necesidad de reclamar el talento, de reconocer que cada ser posee algo innato, una predisposición divina que lo invita a ser actor principal en la creación de su propio destino. No se trata de conformarse con ser una copia de modelos preestablecidos, ni de aceptar pasivamente lo que la tradición religiosa o la cultura dominante imponen como el camino correcto. Al contrario, el llamado es hacia la liberación, hacia la posibilidad de reinventarse a sí mismo y de conectar con el núcleo vital que lleva en su interior toda la sabiduría del universo. Esta búsqueda, que ha guiado a los grandes iniciados de épocas ancestrales, nos incita a deshacernos de los vestigios de la vieja era, a romper con paradigmas inertes y a abrazar la magia que nos permite transformar la realidad en función de nuestra intención consciente. El talento no es simplemente una habilidad natural heredada o transmitida de generación en generación. Es, antes que nada, una decisión consciente, un compromiso que uno asume para no dejarse atrapar por lo que se denomina el diseño del destino, impuesto por estructuras externas. Ese talento se entiende como la base sobre la que se edifica la capacidad de generar realidad. Se mide, no en monedas o en diplomas, sino en la calidad de la decisión que uno adopta al fijar lo que es verdaderamente valioso en su vida. La esencia del talento se plasma en el acto de vaciarse, de desprenderse de todo aquello que ya no sirve para alcanzar la divinidad interior. Tal como la base de una construcción debe ser sólida para sostener una gran edificación, el alma debe despejarse de cargas innecesarias para poder erguirse en su máxima expresión. Este proceso de vacío no es una negación, sino una apertura, una disposición a dejar salir lo que impide el flujo de la energía primordial. El proceso de creación, entonces,
se asemeja a la formación de un universo nuevo en cada uno de nosotros. Uno empieza por vaciarse, por crear ese punto cero, en el que ya no se retiene aquello que impide la plena manifestación. De este punto surgirá la capacidad para comandar y dirigir la energía, para darle forma a los pensamientos y a la palabra, hasta que se materialicen en acciones que reconfiguren la realidad a nuestro favor. A lo largo de la vida, muchos se han encontrado en la encrucijada entre lo predestinado y la libertad de crear. Este aparente oxímoron, esta contradicción entre lo que parece estar escrito y la posibilidad de escribirlo de nuevo, se disuelve cuando se entiende que ambos conceptos son dos caras de la misma moneda. La magia, en su nivel más profundo, repara esta división. No se trata de renunciar a la noción de que algunas pautas están ya marcadas en el tejido del ser, sino de comprender que, a partir de cierto grado de conciencia, se tiene la potestad de modificar esos límites. Ese es el llamado a ser divino, reconocer que, aunque hemos venido con un bagaje predeterminado, tenemos la responsabilidad y la capacidad de reescribir nuestra historia interna y, por extensión, la realidad que nos rodea. La historia de cada buscador es, en esencia, la historia del talento como herramienta de liberación y de transformación. Cada experiencia, cada acierto y cada tropiezo se convierten en lecciones esenciales para afinar ese arte de generar realidad. La enseñanza es clara. Lo que se ha dado en la encarnación pasada no determina de forma irrevocable lo que seremos en el futuro, sino que, a través de cada elección consciente, somos capaces de reorientar nuestro destino, de sacar lo mejor de un potencial que siempre ha estado latente en nosotros. No se trata de esperar a que las circunstancias nos sean propicias, sino de crear activamente los momentos en que la divinidad se manifieste en la cotidianidad. En este recorrido, es fundamental reconocer el papel insustituible de la palabra. La palabra no es solamente un medio para comunicar ideas, es el mecanismo a través del cual se desencadenan procesos de transformación interna y externa. Al pronunciar un mensaje cargado de intención, se activa una respuesta en el universo, se alinea la vibración del ser con la frecuencia que permite la aparición de nuevas realidades. Es un ejercicio que requiere coraje, porque implica dejar de lado la retórica superficial para adentrarse en la profundidad del significado, en la capacidad de transformar lo abstracto en concreto, de hacer tangible lo que, a primera vista, parece inalcanzable. La creación de la realidad propia es, entonces, el escenario donde se interlazan elementos de la psicología y la espiritualidad. Por un lado, tenemos el análisis introspectivo, la capacidad de observar los propios pensamientos, emociones y comportamientos, y de entender cómo estos moldean la experiencia vital. Por otro, se encuentra ese componente místico, esa fuerza intangible que conecta al individuo con algo mayor, que lo trasciende y que actúa como la fuente primordial de toda creación. Lo fascinante es que, a pesar de parecer opuestos, ambos elementos se complementan y se entrelazan en un solo flujo de energía que, al ser canalizado adecuadamente, se convierte en la base para una transformación integral. No es casualidad que en tantas culturas antiguas se haya hecho hincapié en la importancia de liberarse de las limitaciones mentales y emocionales para alcanzar un estado de iluminación. Los antiguos sabios y los iniciados de tiempos remotos utilizaban prácticas y rituales que, en esencia, tenían el objetivo de vaciar el alma de lo innecesario, de despejar el camino para que la sabiduría del universo pudiera manifestarse en forma de revelación. Cada paso actúa como un escalón
en un proceso de evolución que nos lleva desde el estado de vacío inicial hasta la manifestación plena de una realidad deseada. El primer y fundamental paso consiste en la decisión consciente de vaciarse, de desprenderse de todas las cargas que impiden la entrada de la energía vital. Es un acto de liberación radical que nos confronta con aquello que nos ata y nos limita, para de esa forma abrirnos a la posibilidad de reconfigurar nuestra vida a partir de lo que en el fondo es auténticamente valioso. El siguiente escalón implica la capacidad de alinear pensamiento, palabra y emoción, reconociendo que estos tres elementos constituyen la tríada fundamental que da forma a la realidad. Es en ese delicado equilibrio donde se revela el verdadero talento, esa habilidad innata para sintonizarse con la vibración del universo y para emitir una señal clara y precisa que desencadene el proceso de creación. La coherencia en esta alineación es lo que distingue a quienes logran trascender la mera existencia humana y asumen su rol como verdaderos creadores de su destino. No se trata de un simple ejercicio mental o verbal, sino de una integración profunda que abarca cada aspecto del ser. Lo racional, lo emocional y lo espiritual se unen en una sinfonía armoniosa capaz de dar vida a nuevos mundos. A medida que el aspirante a creador se adentra en este proceso, se encuentra con desafíos que pueden parecer contradictorios. El llamado a ser parte activa de la divinidad implica, paradójicamente, reconocer lo predestinado. De hecho, es a través de ese aparente enfrentamiento entre lo predeterminado y la creación consciente que se revela la esencia de la magia. No se trata de luchar contra un destino inamovible, sino de comprender que la predestinación, en un sentido macrocósmico, se diluye ante el poder transformador de un yo consciente y decidido. Cada paso, cada decisión de liberar cargas y de elegir con la palabra lo que realmente importa, se convierte en una afirmación de la divinidad interior, una declaración rotunda de que somos, en esencia, los creadores de nuestra propia existencia. El viaje de la creación de la realidad también invita a explorar la dimensión de lo sutil, esa parte intangible del ser que, sin embargo, resulta fundamental para dar entrada a la energía transformadora. Así como un agujero diminuto permite la entrada de la luz en una estancia oscura, lo sutil se erige en la vía de conexión entre lo denso y lo etéreo. La capacidad de penetrar en lo sutil, de reconocer las vibraciones más delicadas y de actuar en consonancia con ellas, constituye uno de los mayores desafíos de la iniciación. Es en la atención a estos matices donde se forja el verdadero talento, ya que se requiere una sensibilidad aguda para discernir y canalizar las energías del universo a nuestro favor. Durante este proceso, la percepción se agudiza y se vuelve casi poética, casi musical. Se escucha en el silencio interior el murmullo del plasma, esa sustancia primigenia que sostiene toda forma de existencia. Esa energía, que en los antiguos era referida como el maná o el prana, hoy se manifiesta a través de las nuevas ciencias y de una visión integradora que trasciende las barreras entre lo tangible y lo invisible. La ciencia moderna, en su afán por comprender el universo, comienza a reconocer lo que los iniciados ya sabían de forma intuitiva, que la realidad no es un mero cúmulo de partículas, sino una red viva y pulsante en la que cada palabra, cada gesto y cada pensamiento tiene un impacto directo y medible. Esta fusión entre la física cuántica y las tradiciones esotéricas no es accidental, sino la expresión contemporánea de una verdad ancestral. El ser humano es, en su forma más auténtica, un canal de la creación divina. A lo largo de este recorrido,
se destacan también los desafíos inherentes a la vida cotidiana. No basta con comprender en abstracto los principios de la creación. Es imprescindible aplicarlos de forma práctica, integrándolos en cada aspecto de la existencia. Desde la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno hasta la forma en que enfrentamos las adversidades, todo se transforma cuando se asume la responsabilidad de ser el arquitecto de la propia realidad. Así, la creación consciente se vuelve una herramienta poderosa para superar las limitaciones impuestas por la cultura, por la educación y por los condicionamientos heredados que por años han mantenido a la humanidad en un estado de complacencia. Por ello, el talento se revela como una decisión de vida, una elección que va más allá de la simple capacidad heredada. Es el coraje de romper con lo establecido, de cuestionar lo que se da por sentado y de embarcarse en un viaje interior que nos conduce a descubrir la verdadera esencia de nuestro ser. Este viaje exige sin duda una disciplina genuina férrea y una apertura de mente que abrace tanto la sabiduría ancestral como los avances de la modernidad. En esa intersección se encuentra la magia genuina, aquella que no depende de fórmulas predefinidas, sino de la autenticidad y la determinación de cada individuo para ser el creador de su propio destino. La experiencia de transitar este camino es comparable a la de un alquimista, aquel que mezcla elementos para transmutar lo ordinario en algo sublime. La vida se presenta como un laboratorio en el que cada acción, cada palabra pronunciada con intención y cada emoción liberada se convierten en ingredientes esenciales para la transformación. Es un proceso de constante síntesis y análisis en el que lo que fue, lo que es y lo que será se entrelazan en una danza incesante de creación y recreación. La poesía de este camino radica en su capacidad para revelar que no existen límites insalvables, sino más bien oportunidades para reinventar la realidad a partir del vacío primordial. Y es precisamente en ese vacío, en ese espacio de posibilidad infinita, donde se encuentra la semilla de la verdadera transformación. El vacío no es una carencia, sino un estado de pureza, un lienzo en blanco sobre el cual se puede proyectar la imagen más auténtica del ser. Es la condición esencial para alcanzar la divinidad, pues sólo al desprenderse del peso de lo innecesario se puede abrir la puerta a la manifestación de la verdadera esencia interior. Cada acto de vaciado, cada momento en que se decide soltar lo que ya no resuena con la divinidad, se convierte en una declaración de libertad, un acto sagrado que anuncia la llegada de una nueva era en la que la creatividad y la magia son las guías ineludibles. La síntesis entre psicología y espiritualidad, entre ciencia y misticismo, se hace evidente cuando se analiza el proceso de creación consciente. En la medida en que aprendemos a distinguir entre lo que nos impide ser y lo que nos impulsa a ser, descubrimos que cada experiencia, desde la más dolorosa hasta la más sublime, encierra una lección que nutre la capacidad de generar realidades mejores. Es un proceso de aprendizaje constante, en el que cada obstáculo se transforma en una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo y del universo que lo rodea. Esta idea, aunque sencilla en apariencia, guarda en sí el germen de una revolución interior de proporciones colosales. Porque desplaza el foco de lo que el mundo externo te dio, tu genética, tu crianza, tus circunstancias, y lo pone en el núcleo irrebatible de tu libertad, tu decisión consciente de asignar valor a algo. El talento es el uso consciente de lo que decides valorar. Vivimos en una cultura obsesionada con el tener dones, tener oportunidades, tener contactos, tener habilidades.
pero en el mapa sagrado de la iniciación y la creación de realidad, eso es absolutamente secundario. Lo que de verdad importa, lo que pone en marcha la maquinaria de la magia, es lo que tú decides hacer con aquello que ya está en tu vida. Porque el talento no se mide por su naturaleza, sino por su ejercicio. Hay personas que recibieron 5 monedas, inteligencia, belleza, recursos económicos, educación privilegiada, etc., y las enterraron. Se paralizaron, nunca se apropiaron de ellas. Hay quienes recibieron una sola moneda, tal vez solo una voz, una palabra, un rasgo menor, y con eso construyeron un imperio interno. Porque lo que convierte algo en talento no es su naturaleza, sino tu decisión de multiplicarlo. El verdadero talento es la capacidad de convertir lo ordinario en extraordinario. Eso que hoy está en tus manos, incluso si te parece común, incluso si no te deslumbra, puede transformarse en la puerta de entrada a tu divinidad, si tú decides que eso es valioso. Lo que tú declaras valioso empieza a responderte como algo valioso. Esa es una de las leyes inquebrantables de la realidad. Piensa en esto. Tú puedes tener una habilidad mínima para comunicar, pero si decides, con pasión, con conciencia, con decisión férrea, que ese es tu talento, entonces lo moldeas, lo trabajas, lo vistes de intención y práctica, y pronto esa chispa se transforma en llama, esa voz se transforma en instrumento. Ese talento nace en el instante mismo en que tú decides que ese aspecto de ti es digno de expansión. Por eso el talento no es genético, ni místico, ni reservado para unos pocos. El talento es un fenómeno espiritual. Es lo que se enciende cuando tú, desde tu centro sagrado, eliges poner tu energía, tu palabra y tu emoción al servicio de algo que tú mismo consideras valioso. No es lo que te dieron, es lo que haces con eso. Este principio es vital porque libera. Libera de la esclavitud de la comparación, de la trampa del merecimiento, de la tiranía de las etiquetas, porque tú no estás limitado por lo que otros consideran valioso en ti. Tú eres libre de declarar tu talento, y cuando lo haces, lo activas. La divinidad no se manifiesta en la perfección, sino en el acto de elevar lo imperfecto. No se manifiesta en el privilegio de nacer con algo, sino en la nobleza de usar lo poco para crear lo grande. El universo entero se conmueve cuando alguien desde su humanidad limitada declara con firmeza: esto que tengo, aunque pequeño, es valioso, y lo haré crecer. Eso es lo que hace que la energía universal, el plasma, el campo cuántico, la sustancia madre de la realidad, se ponga a tu servicio, porque la realidad no responde a lo que tienes, responde a lo que tú decides hacer con eso. Elegir el talento es elegir la dirección de tu destino. El primer gran umbral que se debe atravesar es la decisión, y dentro de esa decisión hay una más sutil y poderosa aún: decidir qué aspecto de ti será el canal a través del cual manifestarás lo divino. Esa decisión no la toma tu cultura, ni tus padres, ni tus diagnósticos, ni tu currículum. Esa decisión la tomas tú cuando dejas de esperar que algo te sea dado y empiezas a declarar, sin pedir permiso: esto soy, esto doy, esto multiplico. Y en ese momento se produce el verdadero milagro. El universo deja de verte como objeto y comienza a tratarte como sujeto, como creador, como generador de realidad. Porque el talento, ese que la tradición te vendió como un privilegio hereditario, es en realidad la forma más elevada de libertad. Es el espacio donde tú decides crear valor. Y esa decisión, cuando es firme y consciente, despierta la magia dormida en el plasma, que solo responde a la voz del que sabe lo que quiere.
Beethoven, ya sordo, siguió componiendo música. ¿Por qué? Porque no era su oído lo que determinaba su talento, sino su decisión de crear desde la vibración interna. Demóstenes, tartamudo, decidió que la palabra sería su don. ¿Cómo lo logró? Decidiendo que lo que parecía un obstáculo era, en realidad, el escenario perfecto para demostrar su compromiso con su destino. Y como ellos, millones, todos unidos por un mismo principio. No nacieron con un don, se lo dieron a sí mismos. Decidieron que eso que tenían, eso que sabían, eso que sentían, era valioso. Y al declararlo valioso, lo hicieron poderoso. Aquí existe una trampa en relación a los dones heredados. Vivimos con la ilusión de que si no nacimos con ciertas habilidades, no tenemos talento. Peor aún, pensamos que si no se nos reconoce por algo excepcional, no tenemos derecho a crear. Pero en la enseñanza esotérica real, esto es una mentira peligrosa, porque el alma no vino a competir por talentos heredados. Vino a recordar que la divinidad se manifiesta allí donde se la decide, no donde el mundo te aplaude, sino donde tú pones tu energía con firmeza y claridad. El talento es una elección, es una declaración de poder, no una constatación genética. Y como toda elección espiritual, implica compromiso, foco y dirección. Pero también implica alegría, plenitud y realización. Porque cuando eliges tu talento, eliges tu causa primordial sagrada, le das forma a tu camino, y entonces la magia comienza a operar y tú te conviertes no solo en alguien con una habilidad, sino en un generador de realidad consciente. El talento es lo que ocurre cuando tú tomas algo, cualquier cosa, y decides que eso es digno de ser elevado, trabajado y multiplicado. Y en ese acto consciente de darle valor, se despierta la divinidad. Porque la divinidad, en su forma más pura, es eso, la capacidad de transformar lo ordinario en sagrado. Así que no esperes a que alguien te diga cuál es tu talento. Decláralo, y en esa decisión empieza tu camino de magia. La maravillosa paradoja de este camino es que, mientras más nos acercamos a la comprensión de nuestro poder creativo, más entendemos que la creación es un acto inmanente a la vida. No se trata de lograr una perfección ilusoria o de aspirar a una divinidad inalcanzable, sino de reconocer que en cada instante se nos ofrece la posibilidad de reconfigurar nuestra existencia a partir del presente. Esa decisión consciente, alimentada por el talento y la determinación de ser auténticos, se convierte en el motor de una transformación radical, donde lo predestinado se diluye en la medida en que afirmamos nuestra capacidad para reescribir la historia. Es en esta luz transformadora que se plasma la gran enseñanza de los antiguos iniciados. Cada uno de nosotros es una chispa de lo divino, portador de un potencial ilimitado que solo requiere ser despertado y trabajado. La verdadera iniciación no radica en adherirse a dogmas rígidos o en imitar modelos preestablecidos, sino en descubrir la capacidad innata para crear, para decidir con firmeza lo que se considera valioso, y para utilizar la palabra como el instrumento primordial para moldear el destino. Así, cada desafío se convierte en un peldaño hacia una versión más elevada de uno mismo, en la que el talento se entiende no como una carga, sino como un regalo sagrado que incita a la acción. El relato de este viaje interior es, en definitiva, una invitación a dejar atrás las limitaciones del pasado y a abrazar la promesa de un futuro en el que la creación consciente es la verdadera esencia de la vida. Se trata de un camino en el que la magia se manifiesta en la unión de lo íntimo y lo universal, en la convergencia de cada paso decidido
con la vibración de una palabra pronunciada con el alma. Este camino, aunque repleto de desafíos y complejidades, es también la ruta hacia la libertad, la liberación de las ataduras que durante tanto tiempo han definido la existencia humana. La invitación que surge de estos antiguos y modernos conocimientos es clara: darse la oportunidad de reconocer que el talento es una decisión consciente y de aprovechar cada instante para vaciarte de lo superfluo y llenarte con aquello que resuena en tu interior como la verdadera esencia del ser. Es un llamado a la autenticidad, a romper con las convenciones impuestas y a descubrir que cada uno de nosotros posee la llave para transformar no solo su vida, sino el entramado del universo entero. La experiencia de transitar este sendero es tan intensa como reveladora. Es como adentrarse en un inmenso océano de energía, donde cada ola, cada destello de luz y cada silencio profundo forman parte de una sinfonía que solo se revela cuando se aprende a escuchar con el corazón. En este mar de posibilidades, la palabra se eleva como el faro que ilumina el camino, y la decisión consciente se erige en el timón que guía hacia tierras inexploradas de la conciencia. El potencial de cada ser se despliega de manera sublime cuando se entiende que nada está impuesto de forma inmutable, que la realidad es un campo abierto de posibilidades en el que la creatividad y la intuición son las fuerzas más poderosas. Así, cada momento se transforma en una invitación a la acción, en una oportunidad para esculpir con delicadeza y firmeza el destino personal. La magia, esa fuerza que se encuentra en lo más profundo del ser, está al alcance de todos aquellos que deciden abandonar el conformismo y adentrarse en la aventura de descubrir su verdadera esencia. El conocimiento de lo esotérico se funde con la práctica cotidiana, y lo sublime se torna en una experiencia palpable que redefine la forma en que se vive cada instante. Es un proceso de constante reinvención, en el que la existencia se revela como una obra de arte en constante evolución, en la que cada decisión, cada palabra y cada acción se convierten en un acto sagrado de creación. En definitiva, lo que se nos propone es una travesía sin igual, donde lo que parecía ser un conflicto entre lo predestinado y lo creado se transforma en la más hermosa paradoja de la vida, la unión indisoluble entre el destino y la libertad. La capacidad de crear nuestra propia realidad reside en la fusión de lo abstracto y lo concreto, en la mezcla de lo que heredamos y lo que decidimos ser. No se trata de negar las huellas del pasado, sino de trascenderlas con la fuerza del presente, de utilizar el talento no como una limitación, sino como un puente hacia lo divino. Cada paso dado en este camino, cada decisión de vaciarse y de alinear pensamiento, palabra y emoción, se convierte en una afirmación del poder intrínseco que tenemos para transformar nuestras vidas. Es un camino que requiere valentía, compromiso y una profunda confianza en la sabiduría que reside en nuestro interior. Es la invitación a dejar de ser meros espectadores de la vida y a asumir con determinación y pasión el rol de verdaderos creadores de la realidad, con entusiasmo y determinación. Si hoy decides emprender este viaje, te adentrarás en un territorio donde las fronteras entre lo místico y lo ya conocido se desvanecen, donde el conocimiento ancestral se integra con las nuevas revelaciones de la física cuántica y donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para crecer, transformar y, sobre todo, ser fiel a tu esencia. La transformación que surge de este compromiso con la creación consciente es profunda y reconfortante, pues te permite descubrir que lo que verdaderamente importa no es lo que el mundo exterior dicta,
sino aquello que resuena en lo más íntimo de tu ser. Al final de este camino, comprenderás que la magia no es un secreto reservado para unos pocos, sino que es la realidad inherente a cada uno de nosotros. Es la capacidad de decidir, de vaciarse y de dejar que la palabra, cargada de la intención divina, abra paso a una nueva forma de vivir y de entender la existencia. Es el reconocimiento de que al final del proceso, cada uno es, en esencia, el Dios de su propia realidad, el creador de un universo que se reinventa a sí mismo en cada instante. La búsqueda y decisión del talento junto con un acto de creación consciente se plasma como un arte sagrado, una disciplina que trasciende lo puramente académico o ritualista y que, en su núcleo, invita a la liberación del ser. Es la invitación a dejar atrás las limitaciones impuestas por estructuras obsoletas y a reconectar con una verdad primordial, aquella que nos recuerda que la divinidad reside en cada uno y que para manifestarla basta con tomar la palabra, vaciarse de lo superfluo y lanzarse al juego infinito de la creación. Hoy, en esta era en la que la ciencia y la espiritualidad convergen, se abre ante nosotros la posibilidad de reescribir la historia personal y colectiva, de transformar la realidad con la fuerza del pensamiento alineado con la palabra y la emoción. No importa cuán complicado parezca el proceso, lo fundamental es comprender que el verdadero poder radica en la decisión consciente de ser quienes, en última instancia, determinamos nuestro destino. La magia de la creación es una herramienta poderosa, reservada para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo obvio, a desafiar las convenciones y a abrazar la posibilidad de un universo hecho a su medida. Y así queda la invitación a cada uno. Despierta tu talento, toma la decisión de liberarte de lo que ya no te sirve y adopta la sabiduría que se esconde en el rincón más profundo de tu ser. Porque en ese despertar radica la posibilidad de transformar no solo tu propia existencia, sino la realidad en su conjunto. La palabra es tu aliada, el vacío tu portal y la decisión consciente. La fuerza que te impulsa a ser el creador de un mundo que refleje la grandeza de tu ser interior. Que la magia de la palabra, la fuerza del vacío y el brillo de tu talento sean la luz que disipe las sombras del conformismo y te impulse a caminar con confianza hacia el horizonte de una realidad que tú mismo has diseñado. Esta es la esencia de la creación consciente y la verdadera invitación a la libertad espiritual. Despertar, vaciarse, decidir y crear. En cada suspiro de la existencia se esconde la promesa de una nueva realidad. En cada latido del alma la certeza de que, al final, somos los dueños de nuestro destino. Adéntrate sin miedo en este camino de magia y transformación, y descubrirás que lo que parecía imposible se vuelve tan natural como el latir del corazón. Porque en el arte de generar la realidad, la verdadera alquimia reside en la unión perfecta entre lo humano y lo divino, entre el pensamiento lúcido y la palabra sagrada, y sobre todo, entre la decisión consciente de vivir como la manifestación de la divinidad. Vive, crea, transforma y deja que tu talento brille con la intensidad de 1000 soles, pues en ese brillo se esconde el secreto de una existencia plena, vibrante y verdaderamente mágica.